Nada nuevo, sí, esto de penalizar a quien atente contra su equilibrio fiscal primario. Y pone en debate esto de la emisión, ¿no? Prohíbe que el Banco Central emita dinero para financiar al Tesoro. Algo que viene ocurriendo desde el inicio de su mandato, con un caso excepcional de transferencia de recursos, que esto llamativamente no aparece en la narrativa oficial, ni tampoco en el informe del Fondo Monetario Internacional, donde dice que efectivamente el Banco Central no le está transfiriendo recursos al Tesoro, donde hay un caso excepcional de transferencia de utilidades, o sea, de las ganancias del banco, le pasa 11 billones de pesos. Vamos a quedarnos con esos 11 billones de pesos que efectivamente sí le transfirió el Banco Central al Tesoro, como un caso excepcional desde el inicio del mandato, donde no hubo financiamiento por parte del Banco Central al Tesoro Nacional. Pero pone sobre la mesa esto de qué es la emisión, y le contesta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Twitter diciéndole cómo es que no, si estás emitiendo, bla, y la base monetaria crece. Entonces, primero entender esto de la emisión y la base monetaria, que tiene un punto que es sumamente técnico, que es cómo se cuenta la base monetaria. ¿Cómo se cuenta? Bueno, no se cuenta la base. Desde mi punto de vista, yo anularía esa discusión sobre qué es la base monetaria, porque la base monetaria es muy difícil de calcular si uno tiene en cuenta e incorpora al análisis, Sí. por ejemplo, patrimonio en cajas de seguridad. Vaya usted a saber qué hay ahí adentro. Digo, eso ya no forma parte de ningún cálculo. Eso es como la que está abajo del colchón. Exactamente, digo, uno saca una caja de seguridad y puede guardar cualquier cosa allí, billetes físicos, joyas, títulos de propiedades, y no ser descubiertas ni estar a los ojos del regulador. Pero por eso la explicación técnica no era que la base monetaria se compone del dinero circulante. La base monetaria se compone del circulante y de los depósitos a la vista del público en general, con lo cual no es un reflejo del circulante real. Bien, no, por supuesto, claro. Entonces ahí, digo, ¿cuál es la discusión técnica? ¿Cómo se calcula la base monetaria? El gobierno al inicio del crawling peg, cuando estaba ese esquema cambiario, vamos a explicarlo técnicamente, tenía el concepto de base monetaria amplia. Ese concepto está recontraenterrado en la academia económica, digo, fue totalmente refutado, justamente a partir del efecto multiplicador bancario. Porque los bancos también son creadores de dinero, en tanto y en cuanto van pagando intereses. Digo, hay el margen de rentabilidad que tiene el banco en esa diferencia de lo que paga por los depósitos y cobra por los créditos. ¿De dónde sale esa plata? Esa diferencia que es la que gana el banco. ¿Se entiende? Es creación exógena, que es el multiplicador bancario. Y si al multiplicador bancario le agregamos las cajas de seguridad y un 47% de economía informal, o sea, si estamos hablando de los billetes en manos de los privados, el terapeuta. ¿Cómo la tiene? Si lo tengo en el terapeuta porque estoy pagando fortuna. Sí, me doy cuenta. El equipo interdisciplinario que atiende a mi familia, todo sale del mismo bolsillo. Bien, pero economía informal. Economía informal, por ejemplo. ¿Cómo, digo, dónde está? ¿Cómo da cuenta de esa masa de guita? Entonces empezar a discutir cómo se cuenta o cómo contabiliza la base monetaria, bueno, es una discusión efectivamente académica, sumamente técnica y que no hace a la cuestión. Y ahora vamos a explicar por qué. Porque esto es, bueno, cuánta guita está moviéndose en la economía. Si vamos a ese dato estrictamente el oficial, el que publica el Banco Central, ya tenemos ahí un crecimiento de eso que para nosotros no refleja nada, que es la base monetaria, que creció un 97%. Y esto es dato del Banco Central. Entonces, ¿qué te dicen en el equipo económico? No, bueno, creció un 97% por la necesidad de la recuperación económica. Con lo cual, como responde a la necesidad de la economía, se mantuvo estable. Esta es la explicación. Digo, en realidad relaciona la base monetaria con la reactivación económica, esa que efectivamente les da el rebote del 5% más o menos en Pero la base monetaria, acaba de decir, aumentó 97%. 97%, sí, bueno, porque si uno calcula que la base era menos 5, que se rebota desde el menos 5, ¿se entiende? Bien. Digo, hay matemáticamente ahí una cosa que le cierra en función de... Pero esa ya creció 97%. Pero dijimos que esa no es la que nos importa, porque para este espacio no refleja realmente el circulante. No refleja el circulante porque se les escapa muchos lugares donde hay circulante y no lo pueden contar. Entonces vamos a dónde también se emite. Y ahí hay que entender que también se emite para
financiar los intereses que está convalidando en los vencimientos quincenales que tiene el Tesoro, estos vencimientos de deuda en pesos. Esta semana tiene. Miércoles, friolera, billones de billones, decenas de billones. 12 billones, 13 billones. Sí, porque tengo el cálculo mensual que son 38 en agosto. Creo que son 13 y 20. Después me voy a fijar bien los números. Ayer los aclaró Pablo Quirno. No sé si no más cerca de 14 billones. Ok. Hay que ver también de esa porción cuánto está en el sector público, que eso tiene renovación automática, y cuánto en manos privadas. De todas maneras, con tasas que casi que triplican a la inflación esperada y a la devaluación esperada, podemos decir que es negocio quedarse en deuda del Tesoro. Claro. Porque el mercado entiende que con el poder de fuego que tiene el Banco Central por la plata del Fondo Monetario Internacional, puede contener el dólar en la zona de los 1.400 un tiempo más. Y el gobierno, pero está en la tapa del Cronista, creo, esta mañana, que va a hacer frente a ese vencimiento con plata del Central, sin problemas. Es una de las posibilidades. Si le renuevan todo, no va a necesitar la plata del Central. Si le renuevan una parte, financiamiento del Banco Central con la plata del Tesoro, paga lo que haya que pagar. Y ahí se nos abre otro frente, una ventana que ahora la vamos a mirar. Pero para renovar esa deuda va a convalidar tasas que van a triplicar y van a estar muy por encima de, por supuesto, el movimiento del dólar esperado. Con lo cual, te está ofreciendo un negocio. Quédate en pesos que vas a ganar guita. Esos intereses son pesos que hay que pagar, que hay que emitir. ¿De dónde salen o cómo se Eso fabrican? Es emisión. No es base monetaria, ni amplia, ni M3, ni M4. Hay que imprimir billetitos. Exactamente. Contratos dólar futuro, también, para mantenerlo a raya. Donde, por supuesto, el Banco Central va a perder guita, porque firmó contratos de dólar a futuro que ya hoy están incluso por arriba. Entonces, como estos contratos son así, pautamos un precio, yo soy Banco Central, Di Pierri, al vencimiento, si el dólar está por encima de lo que arreglamos, yo esa diferencia se la tengo que dar a usted en pesos. Si es al revés, usted me la da a mí. Como claramente el dólar va a estar por arriba de lo pautado, porque justamente de esto se trata, el Banco Central va a tener que pagar un diferencial en pesos. ¿De dónde van a salir? De la emisión. De la maquinita. Incluso en el informe del Fondo Monetario Internacional, y esto sí está escrito, el Fondo Monetario Internacional dice: vos tenés un superávit fiscal primario, es cierto, y esto es básicamente la cuenta que te da entre lo que recauda de impuestos y lo que destina a política pública, salarios, gasto o inversión pública, como se quiera llamar, los gastos o las erogaciones del sector público. En esa cuenta le da un superávit de 0,4 en el acumulado del año. Superávit del 0,4 del PBI, ¿no? Se estima que en todo el año va a ser 0,3, o sea, con que en el segundo semestre un poco se acelere ese gasto. Esto es lo que dice el FMI. Pero si yo voy a ver tu superávit fiscal financiero, que ahí entra lo que gastás en deuda, vos tenés un déficit muy importante, no le dice muy importante, pero lo agrego yo, porque es muy importante porque es del 1,4, o sea, es casi 4 veces más que lo que te está dando el fiscal primario. O sea, que hay un déficit financiero del 1,4% del PBI, lo está diciendo el FMI, donde también está mirando los intereses que esconde abajo de la alfombra por estas letras capitalizables que renueva con cada vencimiento, esa creación de dinero a partir de las tasas de interés. Esto para decir que esto ¿qué es? Gasto público. Sí, tiene que emitir pesos, esto es gasto público. Por eso decimos que no es que no hay gasto, sino que el gasto está yendo, o sea, que el gasto está yendo hacia otro sector, digo. Claro. Lo que, y una vez más, y aunque esto está muy repetido, hay que decirlo porque esto es así, lo que no está para recomponer jubilaciones ni para asistir al Garraham, ni siquiera eso, sino que cuánto era eso, era te daba 0,3, uno del PBI, digo, sí. Concedamos que acaricia el punto del PBI, haciendo, digo, sí, haciendo una brutalidad. Bueno, estamos hablando de un déficit de intereses y deuda del 1,4. Muy por encima. Muy por encima. Y eso es emisión y eso es gasto público, justamente para el sector financiero, que es donde se están yendo los recursos del Estado, y lo estamos viendo justamente en estas canillas que sí efectivamente son emisión monetaria. Entonces la pregunta es, ¿y por qué esta emisión monetaria? Y volviendo a lo que dijo el presidente, donde vuelve a insistir con que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, entonces toda esta liquidez que se vuelca al sistema, porque efectivamente, ¿qué pasa? Como dice el cronista, si no se renueva todo el vencimiento y si el Estado tiene para pagar, el Tesoro va a pagar con la plata que le dio el Banco Central, ¿y dónde van a ir esos pesos? Si van a correr al dólar, y que el dólar con los movimientos, si bien tenemos una devaluación acumulada en un mes del 14% y tenemos una traducción a precios
contenida, pero existe al fin. Si está contenida es claramente por el ancla recesiva. Claro. Digo, en esto juega 2 datos del fin de semana que son realmente estremecedores, que es, por un lado, el cierre de 16.000 kioscos. Digo, y es una noticia porque el kiosco es el kiosquito, digo, es el emblema de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, digo, 16.000 kioscos. Es muy palpable la foto, ¿no?, de la actividad. Digo, en el kiosco, ¿qué te compras? Lo que antes eran las monedas, te gastabas lo que antes eran las monedas. Y por el otro lado, el dato que saca el CEPA del consumo en supermercados, donde el 46% de las compras en supermercados están financiadas. Y esos datos, bueno, linkean también con lo que mencionábamos sobre los procesos políticos y económicos, porque es muy probable, también esto da cuenta, algunas lecturas, de que aquella familia que aún se esté financiando el Morphy, digo, se esté endeudando para pagar el Morphy, puede volver a votar a Javier Milei en las legislativas, en función de la promesa futuro. Bueno, hasta acá fue el dolor, ahora nos toca el cielo. Ahora llega la etapa del cielo, la recuperación, el salario en dólares, cualquiera sea el sueño que haya permeado en ese segmento, que hoy efectivamente tiene que ir. Es el 46% de las compras del supermercado. Claramente ahí hay votantes de Javier Milei y votantes que probablemente lo vuelvan a elegir. Aún así, ese descontento que se va generando en el financiamiento del Morphy va a trascender incluso el domingo electoral, un posible triunfo, cómo queden compuestas las cámaras, y en algún lugar va a haber que acumular ese descontento que ya empieza a ser una preocupación muy grande de los grupos económicos, y así lo están planteando, y no por eso no están, digo, es visible lo que podríamos considerar el fuego amigo, digo, no es casual ni de Ana Mondino, ni la paliza en el Congreso, ni la pelea con Clarín, lo venimos marcando, la construcción de la alternativa, y empiezan a barajar nombres fuertes y a sentarse en mesas a discutir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde ponemos los muñecos? Bueno, hay una nota muy buena de este fin de semana de Diego Genud, lo hablábamos fuera del aire, donde cuenta cómo los CEOs de Dreyfus operaron sobre los diputados opositores u opoaliados para que no voltearan, la semana pasada en esa sesión fatal para Javier Milei, para que no voltearan el decreto en particular que admitía la modificación de la reglamentación de la Marina Mercante en Argentina. ¿Para qué? Básicamente para traer barcos de Paraguay, tripulación paraguaya, y que todo sea más barato, controlar los puertos y ser los dueños ya directamente, blindar la evasión y las maniobras fraudulentas que se dan en comercio exterior, que son una constante, ¿no? ¿Pero de qué es síntoma esa operación de Dreyfus? De que no le alcanza al gobierno con la terminal política libertaria. Exacto. Que a Dreyfus no le alcanza para garantizar su expansión de ganancias con lo que le garantice Milei. Pero digamos que esta historia terminó bien, porque aún Dreyfus, habiendo llamado a todos los bloques, llamó a todos los bloques, interlocutores en todos lados, la votación le salió negativa. O sea que hubo legisladores que recibieron el llamado del CEO de Dreyfus y aún así bancaron, y eso me parece reivindicable también, que es de lo que cuenta Genud. Lo cual habilita a la segunda parte de su análisis, que es que justamente los grupos económicos y el sistema político otean un horizonte donde haya una alternativa a Milei. Exactamente, ya la están pensando. Yo contaba acá el viernes, después de una charla había tenido 2 charlas, una con un empresario muy importante que a la primera hora bancaba fuertemente este proyecto, se subió, puso la cara, el cuerpo. Bueno, yo le preguntaba por qué no era tan palpable la demanda de los empresarios. Me dice, estamos recagados. Digo, ni bien abrís la boca, te mandan a la FIP, te mandan esto, te mandan lo otro. Me dice, es tremenda la embestida y las revanchas que se toman con un pronunciamiento mediático, una declaración mediática. Les caen con los perros, cual Mitchell a la calle Flores. Cual Guillermo Mitchell en la calle Florida, con lo cual por eso explica que no estén hablando. Este tipo había despedido 300 personas en los últimos 2 meses, así me lo cuenta. Me cuenta que se está descapitalizando la empresa. Digo, me da un panorama realmente sombrío, y también acá diferencio porque no es él el que se empobrece, sino la empresa. Pero también me dice, es muy difícil la reconstrucción, después salir de este último subsuelo, como volvés a escalar, ¿no? Habiendo llegado, habiendo tocado un pico y habiéndote derrumbado. Y me contaba que había venido a una charla donde había otros empresarios y referentes políticos muy importantes. Me dice que estaban discutiendo la alternativa, y a mí me llamó la atención que todos nombraban a Yarlora. Entonces yo dije, lo repongo porque, digo, siempre se cuenta de otra manera y Di Pierri no estaba. Entonces él me dice, yo dije que Yarlora no, porque la Argentina
no soportaba un presidente cordobés. Este era su versión, me parece un argumento muy débil. Me parece un argumento sumamente débil, pero si así lo discuten y en ese plano, quizás los otros dicen, no, tiene razón. Y ahí ya lo eliminan a Yar Llora, lo descartan. Por cordobés aparte. Y otro dice, entonces dice, no, el problema de Yar Llora no es que ¿entendés los empresarios discutiendo esto? O sea, esto es lo que quiero contar, no lo que están diciendo. No, Ellos, está buenísimo esto. Los empresarios dicen, no, bueno, pero el problema de Yar Llora es que seguramente termine confluyendo en Schiaretti y lo mande a Schiaretti y es que Yar Llora vaya por una segunda gobernación, ceda a Schiaretti. El problema de Yar Llora era que le abra paso a Schiaretti y Schiaretti tiene mucho riesgo de ser un segundo de la Rúa. Entonces esto también veían, un Schiaretti si convalidaban a Yar Llora, que ¿Por Yar la Llora... edad o por qué? Entonces digo, y bueno, y parece entonces, digo, mucho más avispado. Si Yar Llora no, Cordobés no, le digo, no me digas que están jugando con Nacho Torres o con Maxi Puyaro, y me dice, no, nos está gustando mucho Massa. Sí, uy, digo, qué loco. Digo, ¿y por qué Massa? Porque Massa es el único que la puede matar sin matarla. Porque cuando vos la vas a matar, la mina crece. Entonces hay que matarla sin matarla, y el único que lo puede hacer es Massa, y esto es lo que yo dije ahí. Se lo cuento y Perry, digo, cierro paréntesis porque no era más que un paréntesis, pero me parece que estas mesas, o poder acceder a cómo se dan, o a tener por lo menos un relato de cómo se dan las discusiones en estas mesas, son interesantes, ¿no? Porque una vez más, lo que muestra es que están pensando en la alternativa, que el muñeco se les agotó, que los está destruyendo, que no pueden hablar mediáticamente porque les manda la FIP, y construyendo esta alternativa de centro derecha, si se quiere darle un tinte racional. Lo que pasa es que, claro, les cuesta mucho encontrar figuritas, porque imagínate, vos sos ellos y si saca un randazo, no, puta madre. Digo, a todos tenés que tener... Bueno. Si anulás a Yar Llora porque es cordobés, Machi, digo, el equipo tenés muy pocas posibilidades. Que encima hubo un quilombo este fin de semana. Hubo un quilombo este fin de semana con ese armado, porque justamente lo que sucedió es que ese quinteto de gobernadores se enojó con Schiaretti, porque Schiaretti viene traficando el posicionamiento de Florencio Randazzo y Facundo Manes. Y entonces hay algunos de esos gobernadores que no se fuman ni en pipa a Manes y dicen, che, gringo, acomodate. Bueno, es como concluye, digo, sin haber pasado por esto, pero este empresario concluye, igual no es fácil hacer bailar un jardín de infantes. También es cierto eso. O sea, como que no es que nosotros el títere lo movemos y el títere hace lo que nosotros queremos. Es también así, hay un conflicto en traducir. Así los consideran, y en todo caso estará A ver, porque justamente de eso se trata ese enojo del quinteto con Schiaretti. Los votos los ponen los gobernadores elegidos por su pueblo, gusten más o gusten menos en sus provincias, y ahí hay empresarios también jugando a favor de Schiaretti. Algunos jugará a favor de Manes, otros a favor de Randazzo, cada cual tendrá su terminal, su aventurero y financista detrás, pero llega un punto en el que los gobernadores dicen, déjennos de joder, este armado es nuestro y nosotros no nos vamos a meter en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Por un lado, para no desafiar completamente a Javier Milei, y por otro lado, porque tampoco medimos tan bien en esos territorios, en esas jurisdicciones. Ahora, déjeme ir un paso más atrás, porque usted dijo algo que a mí me parece central, y es algo que me inquieta desde que lo vi en la tapa de Clarín. ¿Quién fue el ideólogo del pasacalle formato bandera, kirchnerismo nunca más, en la foto de Javier Milei y sus adláteres macristas o semimacristas o lo que fuere en La Matanza? Wallman dijo que es Santi Caputo. Sí, pero ¿por sugerencia de quién? ¿O cómo se le ocurrió? ¿Cómo se iluminó? ¿Qué hay detrás de esa idea? ¿Cómo alumbró justamente esa frase? ¿Hubo una sugerencia de alguien? Es una inquietud, digo. Ah, pensé que lo iba a contar. No, es una inquietud. Porque lo linkeo lo asocio con la tapa de Página 12, donde aparecen Victoria Villarruel y Cecilia Pando, y dice Batalla Jurásica, una muy buena nota de Luciana Bertoria, donde refleja la interna o esta máquina por quedarse con los votos del partido militar, ¿no? La maquinaria o la aparateada para quedarse con los votos del partido militar, entendiendo a Victoria Villarruel como un factor de oposición, ¿no? Al gobierno. ¿Por qué pregunto esto yo? ¿Está bien la nota? De hecho, después la podemos comentar. ¿Está bien linkeada o ese reflejo o esa interna o buscar los votos del partido militar? Está bien el contrapunto, porque justamente Cecilia Pando, Victoria Villarruel
pretenden quedarse con la representación del viejo partido militar, pero Milei en ningún momento interpela a ese lugar. ¿Y a quién le habla? Entonces la frase kirchnerismo nunca más es una especie de apelación gaseosa a una clase media que esté enojada con la corrupción K y no todas es más una esas provocación cosas. para que saltemos todos los derechos humanos y los que estuvimos, digo, los hijos de nosotros, a decir, no te metas con el nunca más. ¿Y cuál es que la tampoco es lo más incidencia? reivindicable ¿Y que cuál- hicimos. y cuál es Digo, la- desconoce un poco la historia de los organismos de derechos humanos y si esa fue la ¿Y intención. cuál es la incidencia pública y hasta electoral de ese sector al que usted está aludiendo? Cero. No sé si cero, pero Mínimo. uno supondría que es exigua Sí. o no suficiente. Entonces me parece que la frase esa hasta hace match con la intención de Clarín, de Mañeto, de Saguier, de AEA, como venimos nombrando programa tras programa, de inocular en el mileísmo un discurso anticristinista, antikirchnerista, antiperonista en última instancia, pero sobre todo anticristinista, para meter el último clavo al cajón. Todas frases que... Pero según entiende este empresario, con eso está fortaleciendo al kirchnerismo. La lectura que hacía este empresario era esas, bueno, de alguna manera usted está validando lo que dice el empresario, hay una intención de poner el protagonismo o traer siempre al kirchnerismo a mantenerlo vivo. El Como empresariado... lo mismo que sentí yo cuando ustedes se fueron a la B. Digo, no quiero algo así. El empresariado, no quiero que River se vaya a la B, me quedé sin clásico. El empresariado, o lo más encumbrado de los empresarios en Argentina, están siempre enconados contra Cristina Kirchner, y por eso ya en el 23 suponían que Massa podía cumplir ese papel de terminar con Cristina sin hacerle tanto daño. Yo lo infería, pero nunca me lo habían dicho así tan claramente. Es impactante cuando lo confiesan. Es fuerte, Es fuerte. pero a mí me parece que hay un match entre lo que quiere Clarín, lo que quieren estos empresarios, por supuesto, y algunos sectores de la política, pero no sé si eso está tan fuerte en la sociedad. No sé si es tan gravitante la imagen de Cristina para aquellos que no llegan a fin de mes. No ahora, más allá de pero los que sí adhieren. No ahora, y una vez más vamos coyuntura y Sí. proceso político, porque no en la coyuntura, claramente está corrido, digo, no hay nadie discutiendo pensando en el kirchnerismo, pero ante un descontento creciente y ante bases y algún principio de organización que se conserva, el tema ahora es que eso sea un gran punto de acumulación para el kirchnerismo como única alternativa, digo, como alguna única alternativa real, digo, alternativa, ¿no? De hecho, yo coincido La con palabra eso. alternativa les preocupa. Coincido con eso que usted dice, porque aparte lo dijimos la semana pasada o la anterior, cuando contamos cómo justamente la presión de los grupos económicos sobre la Corte Suprema para dejar afuera de la cancha a Cristina Kirchner tenía que ver con dejar la Argentina desertificada políticamente y que solo hubiera de un lado Milei y de otro lado una centroderecha. Claro. ¿Sí? Que no hubiera una opción superadora de aquellas que le garantizaban la tasa de ganancia a las empresas. Pero volviendo... No, tienen un problema, porque tienen el problema de que a las ideas no se las puede matar, no se las puede meter presa, pero no lo terminan de entender. Digo, le falta hacer un clic, le falta un golpe de horno. El gorilismo es muy fuerte, pero... No, es un golpe de horno, no voy a agregar nada más. Sí. Pero déjeme cerrar con este punto de Cristina, el peronismo, el kirchnerismo, y... Pucha, me olvidé ahora lo que iba, o hacia dónde iba a apuntar. Pero... La alternativa de derecha y matar al kirchnerismo. Sí, y es sintomático también, en ese sentido, esta disputa por los nombres en las listas. Ahí encadenamos coyuntura y proceso político-económico. Porque justamente la jugada de agitar el nombre de Máximo Kirchner termina o no termina encabezando, termina o no termina integrando las listas de Fuerza Patria a partir del próximo domingo, lo que revela es, de un lado, la agitación de un fantasma que puede tener algo de cuerpo, si se concreta, un fantasma para la derecha, que todavía el kirchnerismo ponga el apellido y asuste a aquellos que le temen de verdad, y al mismo tiempo, como le pasa a Karina Milei con sus propias filas, no encuentran a nadie que mida, porque no tienen a la
dueña de la marca o al dueño de la marca, en el caso de Milei, jugando en la cancha, y entonces Karina Milei va a apelar a Romina Díez, que ya es diputada en Santa Fe, a Gabriel Bornoroni, que ya es diputado en Córdoba. ¿Se entiende? O sea, la política está tan chiquitita, los apellidos siguen tallando tanto, que los cucos existen. Eso. Alta carta le tiró a los grupos económicos, digo, para mí. Alto centro para que trabajen. Espero que no nos estén escuchando ahí, Pierri. No nos escuchan, Espero que no nos estén escuchando. Pero sí, justamente nosotros hay una data que es clave, que es anticipar la bocha. Digo, para ganar un partido, para tener el control de la pelota o agarrarla y poder armar algún tipo de jugada, hay que anticipar esa jugada, y un poco esa es la que intentamos ver. No en términos de verla antes, sino de anticipar cuál va a ser la jugada del otro en esta cancha tan inclinada. Y retomando ahora sí la narrativa económica que le habíamos dejado en esto de que se conoce como pass-through, es increíble que esté incorporado ya en nuestro lenguaje este fenómeno que en la economía argentina tiene una característica mucho más marcada que en sus economías comparables, el resto de Latinoamérica, básicamente por el componente cambiario. Y en eso sí, claramente, digo, el gobierno que lo niega a viva voz trabaja fuertemente para contener los precios en función del dólar desde que asumió el gobierno, en una especie de búsqueda permanente de una convertibilidad, porque aparte está sustentado en el mismo argumento de la convertibilidad. Te dice cada uno de tus pesos tiene respaldo en dólares, insiste con esta idea. Una convertibilidad que se puede llamar como crawling peg, esquema entre bandas, pero tiene que ver con fijar el tipo de cambio para tener contenido de los precios. Claramente asocia la inflación al fenómeno cambiario. ¿Y por qué el pass-through no se da en la velocidad que podemos ver cuando fue la devaluación de Sergio Massa a pedido del Fondo Monetario Internacional en plena campaña? Bueno, por el nivel de actividad que tiene la economía. Digo, si estamos viendo 16.000 kioscos menos, que las familias, la mitad de las familias se endeudan para comprar Morphy, bueno, ¿qué eslabón de la cadena está absorbiendo justamente lo que son los costos de cobertura? Y además que muchos de los costos de cobertura, al pasar del esquema del crawling pega, flotación antibandas, muchas coberturas, sobre todo de los que son transables, porque así administra el índice de precios al consumidor el gobierno, jugando entre lo que es bienes y lo que es servicios. Los bienes, muchos bienes fueron escalonadamente llegando a ese grado de cobertura, con aumentos casi imperceptibles, pero sistemáticos y crónicos, que es lo que efectivamente después hace que cuando veamos el IPC no sintamos que eso sea lo que se refleja en lo que nos da la guita por mes en el poder adquisitivo de nuestros salarios, ¿no? En la combinación y en el componente de cómo aumentan los bienes, cómo aumentan los salarios, qué bienes aumentan dentro de los bienes, cómo se llevan adelante esos aumentos, pero efectivamente hay aumentos. De hecho, el índice de inflación se va a conocer este miércoles y ya todas las consultoras dicen que va a dar por arriba del mes anterior, acercándose al 2%. ¿Qué se puede esperar a partir de agosto? Y ahí se va a ver cuánto contuvo realmente el componente recesivo, pero sí se ve una aceleración. Digo, no sigue bajando la inflación, sino que hay mucha presión sobre los precios. Y para cerrar, porque esto tiene que ver claramente con cómo se lee lo fiscal, el gobierno pone por encima el equilibrio fiscal como la madre del borrego y la batalla de todas las batallas, porque es el ordenamiento de las cuentas públicas. Ya vemos que no tiene ni siquiera equilibrio fiscal financiero, si no estamos hablando de el apretón monetario que manda a penalizar cualquier iniciativa que le ponga en jaque este apretón monetario, no el equilibrio fiscal, el apretón monetario, cualquier medida que le ponga en jaque su apretón monetario. Bueno, volver a marcar y a insistir con esto que las cuentas públicas, esto que se traduce como equilibrio fiscal, superávit o déficit, no son máximas o reglas, no son instrucciones. La política fiscal es una política fiscal, así se entiende y así se estudia en la academia, en todas las escuelas económicas. En todas las escuelas económicas lo fiscal es una política, con lo cual el déficit y el superávit son herramientas que uno arbitra en función de los ciclos, y los ciclos económicos están determinados por factores exógenos y por factores exógenos y por factores endógenos. Digo, puede haber un shock internacional, puede haber un derrumbe del precio del petróleo, digo, muchos factores que son los famosos cisnes negros que terminan siendo blancos, porque todo el tiempo lo raro es ver un cisne blanco, con lo cual
frente a eso, bueno, uno arbitra y por eso las metrópolis y los satélites, ya no sé cómo hay que llamar, si somos centrales. No, centrales está mal también. ¿Está mal? Centrales y periféricas está mal. Okay. Sur global está mal, esta es la nueva. Tipo, sur global también está mal. ¿Y ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Qué es lo que está bien? Bueno, no importa. Satélites y metrópolis. Satélites y metrópolis está bien. ¿Y por qué yo soy un satélite? Somos satélites, olvídese. ¿Y a mí quién me tiró? Esta es la biblioteca de Argentina, del estante. Yo tengo una biblioteca que tiene como 8 o 10 estantes. Uno solo de argentinos tengo. Un solo estante de argentinos y ay, me esfuerzo mucho, volviendo a esto de en las economías emblema, las que funciona el capitalismo. Se caracterizan por ser deficitarias fiscalmente, justamente entendiendo una vez más que no es ni bueno ni malo, es una herramienta de política económica.